buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a este encuentro que llamamos Viernes Filosófico, que lo estamos organizando en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos San Francisco Javier, en la ciudad de Asunción, Paraguay. Este es un encuentro, una tertulia filosófica que pretende un poco compartir lo que conocemos y lo hacemos una vez al mes, el último viernes de cada mes. Hoy tenemos la dicha, el honor de tenerle a Raúl González Fabre. ¿Quién es Raúl González Fabre? Bueno, en primer lugar tengo que decir que es un amigo. Un amigo que él es jesuita, está nacido en Madrid, pero estuvo en Venezuela muchos años, también en formación, estudiando en diferentes partes. Le voy a leer algunas cosas que él me mandó. Él es ingeniero civil por la UCAP, es decir, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, ingeniero industrial por la UNED, que es la educación a distancia en Madrid, y doctor en filosofía por la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Ha trabajado como profesor investigador en Venezuela, en Estados Unidos y España, y como oficial del servicio de jesuitas refugiados estuvo en Venezuela, en Zambia y también Italia. Es autor de varios libros, como por ejemplo el libro de la justicia en el mercado, la fundamentación de la ética del mercado en Francisco de Vitoria, ética y economía. También es coautor de Ética y Responsabilidad de la Empresa, del año 2013, Ética de las Finanzas en el 2015. Se interesa especialmente por el significado de la justicia en economía, por el uso de las simulaciones informáticas para explorar el contacto entre microeconomía y ética, por el impacto de la digitalización económica sobre las poblaciones del sur global. Él hizo, creo, su tesis doctoral sobre el mercado, ¿no? Así es, el primer libro que mencionaste es la tesis doctoral. Bien, pues bienvenido Raúl. Muchas gracias por permanecer despierto hasta ahora todavía y con mucho gusto te escuchamos. Tienes un tiempo para presentación, luego tendremos preguntas y ya está, ya se acabó. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación y bueno, muchas gracias también a todos ustedes por estar ahí escuchándome un viernes por la tarde. Para mí es un viernes por la noche, pero de todas formas es un viernes por la tarde también para la gente del Paraguay. Bueno, el tema que yo querría proponerles como para conversación es este tema, inteligencia artificial y revolución civilizacional. Digamos, es un tema sobre el cual hay mucho que discutir porque hay mucha incertidumbre. Entonces, inevitablemente, lo que yo voy a decir no es una posición consolidada. De hecho, sugiere más preguntas que respuestas, aunque alguna de las preguntas está evidentemente cargada en el sentido de que apunta hacia buscar las respuestas en una dirección y no en otra. Si ustedes lo quieren dicho rápido, ya que yo soy jesuita, todavía no hay una encíclica papal sobre inteligencia artificial, pero la va a haber. Quizá no con este papa, quizá con el siguiente, pero la tiene que haber.
La tiene que ver porque ahí esta es la tesis central de lo que voy a proponer. La inteligencia artificial, en realidad todo lo que está ocurriendo en torno a la digitalización, tal cual la inteligencia artificial es un subconjunto, pero el más importante, supone una revolución civilizacional. Entonces, la tesis central de mi presentación es que la digitalización, la revolución digital, como dice ahí, constituye una revolución civilizacional no menor que el paso al neolítico o la revolución industrial. Esto es, que no es una etapa más de la revolución industrial, no es como la electrificación o el motor de gasolina. O sea, bueno, ahora vienen los computadores o ahora vienen las redes o viene. No, sino que es algo del tamaño de la fuerza disruptiva en el sentido de la capacidad de cambiar los modos de vida que tuvo el neolítico o la revolución industrial. Y entonces es una revolución civilizacional en grande. Por eso les digo que habrá una encíclica del Papa, porque si ustedes piensan en que la revolución industrial ocurrió a mediados del siglo XVIII, la encíclica del Papa que trataba de eso ocurrió siglo y medio después, Rerum Novarum, la primera vez que verdaderamente la doctrina, bueno, nació la doctrina social de la Iglesia en el ocuparse de la revolución industrial. O sea, es claro que en la situación en la que estamos, a la velocidad a la que va la revolución digital, no podemos esperar siglo y medio para pronunciarnos o tener una idea católica de cómo funcionará este asunto. Y de hecho, bueno, la jornada de la paz de este año va a tratar sobre la inteligencia artificial, un poco misteriosamente. Eh, Hay diversos comités en el Vaticano estudiando el asunto, proponiendo unos guidelines, unas directrices muy generales todavía, muy tal. Hay infinidad de contactos entre la Santa Sede y las grandes empresas americanas, también con los legisladores europeos, con los tal, tratando de ver cuál debe ser la posición o lo que debe decirse o esto es algo especialmente difícil porque la revolución digital es una revolución civilizacional en curso. Es decir, que no es que no sabemos dónde va a acabar, sino no sabemos cómo va a proceder. Porque si ustedes piensan, hace 3 años el hype era el metaverso. Hace 2 años o un año dejó de ser el metaverso y de pronto fueron los modelos estos basados en el lenguaje, el chat GPT. Es decir, que de un año a otro, dentro de 2 años, ¿qué estará de moda en el sentido de cuál será la nueva tecnología disruptiva? Difícil saber. Entonces, la tesis central de esta presentación, para eh, no enrollarme mucho, ir a buen paso a través de las láminas, es esa primera. Es la revolución digital, es una revolución civilizacional de tamaño muy grande. Muy grande significa que probablemente solo pueden encontrarse en la historia humana dos revoluciones de un tamaño semejante. El segundo punto se refiere a cuál es la estructura básica de una revolución civilizacional. Yo diría que en una revolución civilizacional hay 3 pasos sucesivos. Uno es epistemológico, es decir, consiste en aprender algo, normalmente a nivel de ciencia primero, que luego se vuelve tecnología. En el caso del neolítico es muy claro, probablemente las mujeres, que eran las que se ocupaban de eso, se dieron cuenta primero de cómo se podían domesticar especies vegetales y animales, es decir, cómo se podía cultivar, tal, hasta que desarrollaron una tecnología de la domesticación y esa tecnología produjo el neolítico. Y en la revolución industrial también es muy claro, hubo una revolución, por así decirlo, lógica en la Edad Media, a la cual siguió una científica en el Renacimiento y una tecnológica en el Barroco.
y finalmente se produjo la máquina de vapor y todas sus variantes, y ya eso pasó a la siguiente etapa, que es cuando los nuevos saberes científicos se vuelven tecnológicos, llega un momento en que son económicamente aplicables. Ocurre una revolución económica, cambian los términos de la competencia económica y con ello cambian los términos de la propiedad. Es decir, quien sabe manejar las nuevas tecnologías empieza a ganar en la competencia, la propiedad empieza a concentrarse en quienes son capaces de producir y manejar, diríamos, sacarle el jugo económico a las nuevas tecnologías. Eso, por cierto, está ocurriendo delante de nuestras narices. Es decir, en este momento la marca por capitalización más grande y la segunda y la tercera y la cuarta y probablemente la quinta son todas tecnológicas, marcas que hace 50 años no existían. Hace 50 años, si ustedes hubieran visto la capitalización bursátil, habrían visto probablemente petroleras en los primeros lugares. En este momento solamente ven tecnológicas, ven a Apple, a Microsoft, a Facebook o Meta o como se llame ahora y a Google o Alphabet. Bueno, entonces hay primero una revolución epistemológica, luego una económica. ¿Y qué ocurre con la revolución económica? La revolución económica desequilibra la convivencia política y entonces genera una revolución política. Nosotros, respecto a la revolución digital, estamos en el segundo paso, con la cuestión de que en el primer paso siguen produciéndose novedades. Es decir, siguen produciéndose nuevas tecnologías a buen paso, de año en año, como mencionaba antes casi, ¿no? Entonces, esas nuevas tecnologías modifican de nuevo la competencia y reconcentran y modifican el juego de la propiedad privada. Eh, bueno, ¿qué le falta a nuestra revolución digital? Pues le falta lo que acabará por venir, una revolución política. Es decir, un nuevo esquema institucional que al mismo tiempo sea capaz de aprovechar las ventajas eh, económicas de las nuevas tecnologías y mantener una razonable paz social. Entonces, si ustedes piensan en la revolución industrial, por ejemplo, pues hubo la revolución científica, tal, hasta Newton. Luego hubo una revolución económica con el motor de explosión, perdón, con la máquina de vapor y sucesivas historias. Y la revolución francesa, la revolución americana y luego la revolución rusa, que fueron revoluciones políticas en que se trataba de instaurar nuevos esquemas institucionales capaces de aprovechar las potencialidades económicas de las tecnologías como los esquemas anteriores no eran capaces. Entonces, esto era un poco lo del vidrio nuevo que rompe los odres viejos, ¿no? Echas una tecnología y una dinámica económica nueva en odres viejos, lo revienta y hace falta odres nuevos, o sea, instituciones políticas nuevas que sean capaces de hacer las dos cosas. ¿Cómo serán esas instituciones? No lo sabemos. Y de hecho, si uno mira eh, tanto la revolución neolítica como la revolución industrial, se da cuenta de que en ambos casos no estaba claro cuál era la institucionalidad triunfante, por así decirlo. Y se intentaron varias. Por ejemplo, la ciudad-estado es un típico ejemplo de institucionalidad del neolítico. Eso no existía antes con los cazadores-recolectores, empezó a existir a partir del neolítico. Pero junto a ella apareció el imperio, y que era una forma completamente distinta de institucionalidad. Y compitieron entre sí, los imperios se comieron a las ciudades-estados, pero algunas ciudades-estados sobrevivieron, encontraron distintas formas de equilibrio, hasta que al final más o menos se consolidó una forma en general imperial, que es como funcionó
el mundo de la revolución neolítica básicamente hasta la industrial. Y lo mismo en la revolución industrial se desequilibró ese esquema institucional que venía del neolítico antiguo, eh, y se intentó, pues, tanto esquemas democráticos con diversas formas de democracia, como la que hubo en Francia, la de Inglaterra, que es un poco anterior, la de Estados Unidos, pero también se intentó una vía para la modernización, que fue el comunismo. Entonces el comunismo no fue exitoso y se intentó otra vía que fue el fascismo. El fascismo no fue exitoso en primer intento, pero lo está haciendo en el segundo intento, que es China. China es un fascismo curioso en que el partido fascista se llama Partido Comunista, pero es fascista, ¿no? Es una lógica de autoritarismo con propiedad privada de los medios de producción, básicamente. Entonces, desde el punto de vista, llamémoslo así, político, esta es eh, la lógica que querría plantearles, la lógica de una revolución civilizacional. Pero hay también otra, como la contracara de la moneda, que es la última frase. En realidad, nosotros llevamos al menos desde el siglo XVIII, en un conflicto entre tecnología y subjetividad humana. La ciencia anterior al siglo XVIII, uno puede decir, no producía mucha tecnología. Es decir, que era astronomía o era... No había la tecnología, el manejo concreto, los acueductos de los romanos, los tal, estaban hechos con poca ciencia, eran muy a ojo, eran aprendizajes empíricos. La ciencia empezó a ser significativa a partir del siglo XVIII para las tecnologías cotidianas. Y en ese momento entró en conflicto con la subjetividad humana. En un conflicto que en sí mismo es fácil de entender, yo no sabía por cuál de los dos lados, si por el político o por este otro que es como más filosófico, irme. Al final me fui, por supuesto, por los dos y el resultado es un poquito caótico, pero con un poco de suerte y diríamos que conseguiremos llevar un orden. El, voy a seguir a continuación por esto, por el conflicto entre tecnología y subjetividad. Y luego, al final de todo, volvemos a la cuestión de la revolución civilización. Por el conflicto entre tecnología y subjetividad humana, yo lo voy a hacer empezar por ponerle un sitio en Descartes, que es ese señor que tienen ustedes ahí. Entonces, él distinguió entre una res extensa, las cosas, el universo material, y una res pensante, que es la interioridad de los sujetos personales. Ambas sustancias son muy distintas, no solo según Descartes, sino hasta el día de hoy. La distinción en esas dos es el nombre de un problema que no está resuelto ni en la filosofía, ni en la neurofisiología, o sea, no está resuelto en nuestro sistema científico, que es el universo material funciona por leyes necesarias. Eventualmente, en la mecánica cuántica puede existir el azar puro, pero el azar puro es raro y sobre todo es puro. Es decir, algo ocurre o no ocurre eh, al nivel micro de las partículas elementales, diríamos, mm, y no hay ninguna manera de predecir bien si ocurrirá o no ocurrirá, es puro azar. Vamos a quedarnos solo con la necesidad, porque la necesidad es todo lo macro, diríamos, ¿no? Entonces, lo macro, todo lo que es más grande que las partículas elementales, eh, que va un poquito más allá del átomo, pues encontramos ya sí necesidad. Necesidad significa que puestas las causas se siguen los efectos
necesariamente, siempre. Y se siguen según una ley que nuestra ciencia intenta descubrir, que se puede formular de manera matemática o lógica. Matemática y lógica son más o menos lo mismo, se puede derivar una de la otra. Eh, y entonces esto lleva una lógica de necesidad. La red pensante al revés es nuestra experiencia interior. Y la clave de la lógica de la red pensante es que no tiene lógica, es que se basa en la libertad. Nuestra experiencia de nosotros mismos es la experiencia de ser libres. Y entonces hay toda una cantidad de pensamiento de la subjetividad, por ejemplo, la ética, la política, el arte, la religión, la historia, la educación. Todo eso se habla suponiendo que el sujeto que tiene delante usted y usted mismo son ambos libres. Y de hecho no sería posible sostener un discurso, o sea, no sería posible para mí hablarte como si mis palabras fueran necesarias y no pudieran ser otras, y tu respuesta fuera necesaria y no pudiera ser otra. Sino al revés, cada vez que se encuentran dos personas, se encuentran dos subjetividades, sea para hacer algo juntos, sea para oponerse, sea para educarse, sea para transmitirse la fe, sea para eh, crear arte entre ambos. Bien, se encuentran dos subjetividades cuya clave es ser libres, cuya experiencia primera de sí es ser libres. Es decir, sujetos que se saben, se sienten a sí mismos libres. Y entonces, curiosamente, como muy astutamente dijo Descartes en algún momento, nosotros tenemos más certeza de nuestra experiencia como sujetos que del mundo externo, de los objetos del mundo externo. Esto es una cosa rara porque uno diría, parece que es más cierta la ciencia que la interioridad o la subjetividad, que es, bueno, como hay libertad, es más, digamos, moldeable, flexible, inesperada, quién sabe qué, mientras que la ciencia es rigurosa, etc. Bueno, Descartes diría, la ciencia depende de los sentidos se engañan. Todo conocimiento, incluyendo el conocimiento científico, ocurre en la subjetividad. Y de nada tenemos tanta certeza como de aquello que inmediatamente se presenta a nuestro subjetivo. Por ejemplo, la subjetividad misma, que es lo que decía Descartes. Pienso, luego existo. Pienso, ¿qué significa? Entonces él dice todos los contenidos mentales, la subjetividad. Tengo una subjetividad, luego existo. Bueno, digamos, aquí se nota que son distintos. Es lo que yo quiero plantear con esta primera, o sea, que res extensa, el universo material, las cosas que son abordadas por la ciencia, expresadas en lenguaje matemático, con una lógica de necesidad, es algo distinto a la subjetividad basada en la libertad que se expresa, se comprende, pero no se explica porque no puede predecirse bien, porque tú eres libre y no puedo predecir lo que harás. Es más, muchas veces si predigo lo que tú vas a hacer, del hecho mismo de predecirlo, puede que te dé por llevarme la contraria y haga, eso no sería posible con los objetos del universo. Bueno, tenemos ahí dos ámbitos distintos. Esos dos ámbitos distintos están en conflicto potencial. Es decir, puedes intentar armonizar los dos, como intentó Descartes con la glándula pineal, o no sé cómo intentó hacerlo. O puedes decir, reducir todo el mundo a uno de ellos y decir, solo existe la res extensa. Y lo que parece res pensante es, en realidad, una forma complicada de la res extensa. Todo eso son los materialistas. Hasta el día de hoy hay materialistas de ese tipo, pero un montón, que dicen todo el universo es físico, todo se explica por la física. Entonces también los sujetos se explican por la física. O al revés, puedes decir todo el universo es espíritu
y negar que exista la red extensa. La red extensa no es más que una manifestación del espíritu. Por ejemplo, el obispo Berkeley pensaba así, y más elaboradamente diríamos Hegel pensaba. Hegel pensaba así, todo es realización del espíritu objetivo que se realiza en el mundo y ya está. Bueno, entonces hay un conflicto entre estos dos elementos que es cuál es la clave para explicar el mundo, cuál es el que reduce finalmente al otro a sí mismo. O conservamos los dos y entonces cómo se coordinan. Bueno, aquí vamos con la historia de la ciencia. Y es que ya en el siglo XVIII, tanto Newton como Robert Boyle eh, tienen un primer éxito. Y esta es la historia que voy a intentar hacer eh, en versión resumida, también para no pasarnos demasiado en el tiempo. Y es que mientras el conocimiento de la red pensante más o menos se mantiene estático en el tiempo, es decir, no podemos decir que nosotros entendemos mucho mejor la subjetividad humana ahora que lo que se entendía en el siglo XVIII. Sin embargo, el conocimiento de la red extensa sí ha avanzado a grandes zancadas en este periodo, del siglo XVIII acá. Ahora tenemos una ciencia y una tecnología incomparablemente mejor a la que teníamos entonces. Mientras que tenemos una ética, un arte, una religión, un pensamiento político mucho mejor que el que teníamos entonces, tenemos un manejo de la subjetividad o una intelección de la subjetividad mejor que la de entonces. No es tan claro, algo quizá hemos avanzado, en esa época había esclavos, ahora no los hay. O sea, algunos puntos de avance claros puedes notar, pero no en la misma proporción, no en las mismas grandes zancadas. Bueno, voy a saltar esta laminita y voy a anotar esta eh, que tienen, que tienen ustedes ahí. Esta lámina trata sobre la revolución industrial que ocurrió a mediados del siglo XVIII. La revolución industrial es una revolución civilizacional que puede graficarse. Esta es una cosa rara, porque en el neolítico, por ejemplo, no podemos hacer lo mismo. Pero se puede hacer un gráfico. ¿Qué es ese gráfico que ustedes ven ahí, en la lámina? El gráfico tiene en horizontal los años. Entonces va del menos 6.000 antes de Cristo hasta el 2000 después de Cristo. ¿Eh? Entonces los numeritos de abajo son los años de la humanidad. Desde que empieza el neolítico más o menos, que son las dos rayitas o bueno, por ahí, hasta el presente, el año 2000, el gráfico es del año 2004, así que no es tan presente hace 20 años, pero la lógica es la misma. Y en el eje vertical tienen la población humana. Entonces, el gráfico muy claramente tiene un quiebre. Ese quiebre ocurre hacia 1750. Ese quiebre es la revolución industrial. Entonces, vean ustedes cómo el grafiquito, la población humana va subiendo penosamente, poco a poco, hasta que llega un punto que es mediados del siglo XVIII, y ahí ven ustedes la palabra D, que es por beginning, de la segunda revolución agrícola. Esa segunda revolución agrícola fue la que liberó a la gente de una cosa que ocurrió básicamente en Inglaterra, y liberó población para que trabajaran en las fábricas. Y entonces, a continuación, D, que es beginning de nuevo, comienzo de la revolución industrial. O sea, quedó la gente liberada del trabajo campesino porque mejoró la rotación de los cultivos, el abono y el sembrado, un par de cosas mejoraron, quedó bastante gente desocupada y pudieron ir a trabajar a la fábrica. Y ahí es donde pegó el quiebre la humanidad. Entonces, en los años antes ocurrió la revolución científica y tecnológica que permitió eso,
y de pronto un salto prácticamente vertical si ustedes ven, ¿de qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió en ese punto de salto? En ese punto de salto, la humanidad adquirió dominio sobre la naturaleza. Es decir, hasta ese punto nuestra tecnología no permitía dominar la naturaleza, sino muy penosamente sobrevivir en ella y poco a poco irla colonizando, pero muy poco a poco, porque tomó, digamos, llegaríamos que a 500 millones de personas después de 8 o 10 mil años. Y de pronto, de los primeros 500 millones, en este momento estamos 8 mil millones de personas en menos de 200 años. ¿Qué significa eso? Pues que hemos adquirido control sobre la naturaleza. Y es una gran revolución. Entonces, esa revolución que es sobre todo un éxito en el manejo de la red extensa, o sea, del universo material. Eso es sobre todo. Entonces, empezando por Boyle y Newton y luego los inventores y los tal y los cuales tuvieron éxito ahí y como resultado de ese éxito, de pronto la población humana empezó a crecer bárbaramente, tuvimos más y más tecnologías hasta tal punto de que ya prácticamente no nos relacionamos en directo con la naturaleza. Es decir, que incluso cuando vamos a la naturaleza, esa naturaleza ya no es la naturaleza. Es una especie de jardín, es una naturaleza que alguien ha planificado, una naturaleza bajo una tecnología, a no ser que uno se quede perdido en mitad de la selva. Pero si no, los sitios donde solemos ir, la naturaleza no es la naturaleza, ya está industrializada. Y aquí el segundo punto que querría mencionar, y es que con el incremento de la población súbito, caímos en la cuenta que además de la interioridad personal de los sujetos, la red pensante, y además del universo material de los objetos, la red extensa, hay algo en medio, algo muy importante, que es la sociedad. Entonces, la sociedad como objeto de estudio es un asunto del siglo XIX, quizá XVIII, a lo más XVII, pero no más para atrás. Hasta entonces, eh, básicamente la ética social era ética individual, cómo debe portarse la gente. La idea de que la sociedad tuviera una lógica propia que funcionara, por así decirlo, con unas leyes propias, nada de eso entraba en sino la sociedad se entendía como las relaciones entre las personas, entonces había unas normas para relacionarse entre las personas y eso es lo que se podía decir de la sociedad. Bueno, a partir del siglo XIX, claramente, ya en el XVIII yo creo que empieza a existir con Rousseau, con tal, pero muy claramente en el XIX aparece la sociedad como sistema. Aquí la lámina anterior. ¿Qué es lo característico de un sistema social? Que sus componentes, que son las personas, son libres. Y que el conjunto, que es la sociedad, también es libre. Es decir, que no solo las personas, cada una de ellas hace más o menos lo que da la gana, sino que el conjunto funciona también de manera libre en el sentido de que puede tomar decisiones colectivas. Por ejemplo, puedes elegir un presidente, puedes hacer cosas que son acciones personales, solo que de una especie de macropersona que es la sociedad. Entonces, lo que querría mencionarles es en torno al conflicto esto. Resulta que el grueso del éxito ha sido en manejar a través de la ciencia y la tecnología el universo material, hasta tal punto que ello ha producido una revolución civilizacional, que es la revolución industrial. Es obvia la tentación de usar las mismas herramientas para explicar la sociedad e incluso para explicar al ser humano. Entonces, ustedes piensan, por ejemplo, la economía. ¿Qué es la economía?
la economía como ciencia es muy fundamentalmente el aplicar las herramientas de la física a la realidad social, a la parte de la realidad social que es económica. Una gran parte de la psicología consiste en hacer test, en intentar ponerle números y manejar cómo se manejarían las cosas a interioridades personales, subjetualidades. Entonces, intentar buscar leyes del sujeto. Pero recuerden que, claro, la ley es lo propio de la conexión necesaria. Lo propio del sujeto es ser libre. Entonces, buscar leyes del sujeto consiste en intentar reducir la libertad a necesidad. Y lo mismo ocurre en el territorio social. En el territorio social las personas son libres y los conjuntos de personas son libres, pero una muy buena parte, y de hecho la más exitosa de nuestra ciencia social, consiste en tratar como si ni los sujetos, ni los conjuntos de sujetos fueran libres, sino buscar conexiones necesarias, causa-efecto que se pueden explicar siempre por una ley. Y les digo que así es como es, en el sentido de que si ustedes quieren publicar un paper en un journal sobre cualquier cuestión social, más vale que tenga números, salvo que sea filosofía social. Filosofía social sí, pero sociología, economía, política, más vale que tenga números. Que tenga números y busque conexiones necesarias. Claro, las conexiones necesarias en lo social no se dan y entonces lo que el sustituto de eso es la estadística. La estadística es la forma de manejar con números cuestiones que son demasiado irregulares, demasiado no necesarias eh, para ser manejadas de esta. Bueno, esa es la historia, diríamos, más extendida del conflicto. La historia más extendida del conflicto es que el éxito está en el manejo de la resistencia y uno podría decir, es relativamente fácil de explicar, dice, claro que tienen más éxito ahí, porque eso es lo fácil. Es decir, manejar objetos es mucho más fácil que manejar sujetos. Como cualquiera que haya estado en contacto con un sujeto, por ejemplo, con uno mismo, sabe. Es mucho más fácil para ti arreglar tu casa que arreglar tu vida. Mucho más fácil. Entonces, claro, es lógico que tienes más éxito ahí. Y es ilegítimo pretender extender ese éxito de forma de volver todo lo social como si fuera un gran mecanismo y todo lo personal como si fuera un gran mecanismo. Sin embargo, por ahí es por donde van muchas de las ciencias, no todas. Yo ahí puse alternativas, ¿no? Por ejemplo, el existencialismo es contrario a la reducción del sujeto a objeto. Es contrario directamente, o sea, fuertemente el existencialismo se basa en la libertad. Entonces es muy, muy contrario y hay otras posiciones muy contrarias. Pero en general la tendencia es decir, bueno, todas tus ciencias del sujeto no han llegado muy lejos, yo sí he llegado muy lejos con mis ciencias del objeto, entonces déjame abordar la sociedad y la persona como si fueran objetos. A ver cuán lejos llego. A lo mejor te sorprendo y consigo hacer más cosas de las que tú crees. ¿Mm? De las que tú crees en principio. Bueno, y entonces entra en escena la inteligencia artificial y la revolución digital. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, aquí la explicación de cómo funcionan. Yo no voy a entrar en eso porque si no, no queda tiempo para hablar y me interesaría mucho escucharles. Pero ciertamente la inteligencia artificial lo que hace es un refuerzo bestial de la línea de la red extensa. O sea, te da una herramienta, porque hasta ahora todo el problema era encontrar leyes que regularan causa-efecto. Ahora basta con encontrar lo que se llama patterns, o sea, ¿qué serían? Modelos, patrones,
que relacionen números. Entonces ya no hace falta encontrar la ley, una ley, hacer posible una ley sencilla, nada de eso hace falta. La inteligencia artificial, en última instancia, lo que, lo que se trata de averiguar después de que haces el proceso con unos datos de entrenamiento, datos de prueba, que finalmente lo que obtienes es algo capaz de convertirte datos de entrada en datos de salida sobre los cuales puedes actuar. Por ejemplo, una gran infinidad de datos que yo tengo sobre las personas, esos son mis datos de entrada, el proceso de inteligencia artificial que he construido, depurado, etcétera, con los pasos anteriores, y el resultado es si esa persona me va a devolver o no el crédito. Entonces, yo soy un banco, estoy considerando si darle un crédito o no a las personas que me lo piden, y a lo mejor usando 10.000 datos de cada persona, una gran cantidad de datos, soy capaz de predecir, que sería el cuadrito morado, usando mi proceso de inteligencia artificial, cuadrito verde, predecir si la persona devolverá el crédito o no y por tanto si conviene que se lo dé o no. ¿Cómo se relacionan los 10.000 datos con esa decisión? Es algo que a quien usa inteligencia artificial le da igual. Él no anda buscando una ley que conecte una cosa con otra. Él lo que anda es proponiéndole al computador descubrir un patrón en esos números. Un patrón que quizá para la mente humana pasa desapercibido. ¿Mm? Entonces, quizá la mente humana no sería capaz ni siquiera de hacerse cargo de esos 10.000 datos. Es más, quizá de los 10.000 datos, 5.000 no son significativos y la misma máquina no los considerará. ¿Qué importa? La máquina tiene una gran capacidad de cómputo y es capaz de encontrar los patrones en los datos que señalan cumple los créditos o no los cumple, los repaga o no los devuelve. Y eso es todo lo que necesito. No necesito saber cómo, porque ya lo hace la máquina. Bueno, eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como poner las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias humanas, hasta ponerlas como en esteroides. Es decir, potenciarlas enormemente. Con lo cual, la matematización del mundo que venía avanzando contra la subjetividad, tiene ahora una herramienta poderosa como nunca antes. ¿Eh? Y entonces ese es, aquí voy solamente a mencionar los dos últimos puntos porque lo otro requeriría una explicación que no vale la pena notar. ¿Puede temerse que las máquinas con inteligencia artificial adquieran subjetividad? Piensen ustedes que en este momento lo que son capaces de hacer las máquinas con inteligencia artificial no es reproducir la inteligencia humana. La inteligencia humana es algo que pertenece al campo de la subjetividad y es una cosa muy compleja que no conocemos bien. No sabemos en realidad cómo es la subjetividad humana del todo, no la tenemos descifrada. Incluso descifrarla sería una palabra rara porque supondría que conseguimos cadenas causa-efecto, con lo cual le quitamos lo esencial a la subjetividad, que es la libertad. Sería problemático. Entonces, no sabemos bien qué es la subjetividad, pero ¿podría una máquina con inteligencia artificial llegar a tener subjetividad? Bueno, mi primera respuesta es que ni la tiene, en este momento no las tiene, ni la va a tener, nunca. Pero por una razón práctica, puramente práctica. La razón es esta, y es que una ventaja muy grande de las máquinas en la competencia económica es que las máquinas no tienen derechos. Y
el primer paso para plantearse el problema de si tienen o no tienen que tener derechos es que tengan subjetividad. Entonces, nadie va a invertir en máquinas con subjetividad porque el resultado es que las máquinas le van a pedir aumento de sueldo. Es decir, en cuanto la máquina tenga subjetividad, dejará de ser una cosa, amenazará con ser una persona, reclamará derechos y por tanto será económicamente inconveniente. Y esa es la razón por la cual yo creo que en la práctica no va a ocurrir, aunque pudiera. Mi opinión es que tampoco puede, es decir, que técnicamente no se puede, porque no sabemos en qué consiste la subjetividad humana. O sea, hay demasiado de la subjetividad humana que desconocemos, de manera que no podemos reproducirlo en una máquina. O sea, para hacer una máquina que haga algo, usted tiene que saber exactamente en qué consiste ese algo que quiere que haga la máquina. Entonces puedes construir la máquina. Pero si no sabes en qué consiste, es mucho más difícil hacer la máquina. Básicamente es imposible si no sabes en qué debe hacer la máquina. La segunda pregunta, sin embargo, es todavía pertinente. Es decir, bueno, y al revés. Es decir, ¿qué ocurriría no si se trata de construir una máquina con subjetividad, sino si ocurriera que ya la subjetividad humana es la de una máquina? Entonces, por ejemplo, un computador es muy bueno tomando información y recombinando. Como nos ha demostrado el ChatGPT, eso lo hace muy bien. De acuerdo. Y entonces podemos decir, bueno, creatividad no tiene. Y es verdad, todo el futuro, el presente, lo que el ordenador haga ahora y lo que haga mañana, depende de manera necesaria y, diríamos, rigurosamente ligada al pasado. Con lo cual no tiene creatividad, no tiene proyección hacia el futuro, no tiene todas estas cosas. Ahora, la creatividad humana, ¿en qué consiste? Si la creatividad humana consistiera solo en combinar, entonces sería no solo emulable por una máquina, es decir, podríamos conseguir una máquina que hiciera lo mismo, o sea, que hiciera algo comparable, sino que sería replicable, o sea, podría reproducirlo, podría hacer lo que nosotros hacemos como nosotros lo hacemos. Si en realidad la creatividad humana no existe, sino que consiste en que el padre Gabriel lee un libro, lee otro libro, lee otro libro, lee otro libro, lee 20 libros, trabaja con la gente, dirige el instituto, hace esto, recombina todo eso y produce su propio libro. Bueno, si él todo lo que hace es recombinar, no crea, entonces una máquina también puede recombinar. Porque eso sí sabemos que las máquinas lo saben hacer. Entonces, desde el punto de vista teórico, si nuestro cerebro es en realidad una máquina, las máquinas teóricamente podrían reproducir nuestro cerebro. Claro, mi punto de partida es en ese sentido dualista. Yo acepto la idea básica de Descartes, y es que nuestro cerebro no es una máquina. Por cierto, en esto siempre hay que notar, en el siglo XVIII y XIX se pensaba en el cerebro como un mecanismo, como si fuera un reloj complicado. Ahora se piensa como un computador. O sea, en cada momento la máquina que está de moda se compara el cerebro a ello. Bueno, la subjetividad es radicalmente distinta a un mecanismo. Y como les mencioné al principio, lo primero que nosotros nos encontramos es nuestra propia subjetividad. Entonces, estamos más ciertos de ella que de cualquier ley física. Porque las leyes físicas es lo que nos encontramos después. Pero la subjetividad somos nosotros mismos. Pero bueno, entonces la discusión de si las máquinas tendrán o no subjetividad, yo creo que tiene dos puntos. En la práctica no la van a tener, porque eso les daría derechos, o al menos plantearía el problema y a nadie le conviene.
Entonces, ¿quién va a invertir en una máquina para que luego la máquina no poderle sacar el máximo porque tiene derechos? Eso es económicamente absurdo. Y sin embargo, al revés, si nuestro cerebro fuera una máquina, entonces podría reproducirse con máquinas. Pero eso requeriría que la subjetividad sea falsa, por así decirlo. Que esta es una cosa de estas circulares, en las cuales no querría marearles mucho, pero noten ustedes que si decimos la subjetividad es una ilusión, que es lo de falso, ¿no? Digamos, los que escriben filosofía de la mente no dicen que sea falsa, dicen que es una ilusión, los materialistas. Dice, sí, esto plantea un problema, porque si la subjetividad, que para mí es tan clara, resulta que es una ilusión, ¿no será una ilusión también la ilusión? Es decir, ¿cómo sé yo que la frase la subjetividad es una ilusión? No es una ilusión ella misma. Me acabas de quitar la subjetividad, que era lo único que yo tenía para distinguir verdadero de falso. Y ahora de pronto me dice que la subjetividad es una ilusión. Entonces, bueno, también la frase la subjetividad es una ilusión. Y el resultado es una especie de escepticismo general. Nada puede conocerse, puesto que empezaste matando la herramienta que teníamos de conocer. Bueno, entonces terminaré esto para no enredar mucho el asunto con un poco la predicción o intentando poner juntas las dos cosas de las que hablaba al principio, y entonces así tenemos un espacio para conversar, y en ese espacio pues alguna de las láminas anteriores puede que vuelvan a salir en danza, ¿no? El decurso previsible de los acontecimientos. El decurso previsible de los acontecimientos en ese gráfico que lo hice para nuestra docencia aquí en la Universidad de Comillas, ¿no? No lo he hecho para esta charla, sino ya lo tenía pensado de antes. Si uno piensa la estabilidad en los países del primer mundo, economías del bienestar, etcétera, es decir, el éxito mayor de la revolución industrial que ocurrió en algunas zonas del mundo en los años 60, probablemente, principios de los 70, algo así, eh, se ha ido desestabilizando desde el punto de vista, eh, o sea, quizás no, nos falta aquí la conexión. La conexión es todo lo anterior, lo que habíamos mencionado antes acerca de la subjetividad y el avance cada vez mayor de la matematización, toda la revolución digital, lo que supone es que cada vez más terrenos de lo social, de lo humano y por supuesto del manejo de lo material son matematizados, manejados por computadoras, con lo cual hay una, mmm, una fuerza creciente, un fenómeno creciente de desplazamiento del trabajo humano por máquinas. Es decir, cada vez más funciones de las que antes hacían personas, ahora las pueden hacer máquinas. Y si, como yo decía, la creatividad, el escribir un libro nuevo del padre Insaurralde resulta ser solo una recombinación de cosas previas, entonces también lo puede hacer una máquina. Y eso es lo que estamos viendo en el chat GPT. O sea, nuestros alumnos de trabajo de grado de esto ya no ven tan necesario leer 20 papers para escribir el suyo. Entonces, bueno, ya los lee el chat GPT, el chat GPT va armando y yo luego le arreglo las citas. Porque si la inteligencia humana es recombinar, entonces eso lo pueden hacer las máquinas, y casi cualquier función que el trabajador estándar haría puede ser hecha por máquinas. Y las máquinas
son más baratas que la gente. Es decir, las máquinas tienen una gran cantidad de ventajas sobre la gente. Para empezar, no tienen un cuerpo orgánico, lo que quiere decir que no se enferman, no tienen bebés, no esto, no lo otro. Todo lo que hace un cuerpo orgánico es una fuente de problemas laborales enorme. Pero además, las máquinas no tienen psique, y es muy importante que sigan sin tenerlo. Entonces, como no tienen psique, no se pelean con sus compañeros, no se deprimen, no hay el problema de si trabajarán en grupo o no trabajarán en grupo, de si se llevarán o no se llevarán. Entonces, pura desventaja por ese lado. Y finalmente, como habíamos mencionado ya, las máquinas no tienen derechos. Y eso es muy importante porque pueden trabajar 24 horas al día, no necesitan vacaciones, no necesitan fines de semana, no forman sindicatos, etc. Entonces uno dice, si la misma función la puede hacer una máquina o una persona, es cosa de lo que tome la tecnología que exista la máquina que sustituya esa función y sustituya a la persona con ventaja económica, porque la persona empieza con un hándicap muy complicado. Dice, bueno, la persona tiene sus ventajas. Por ejemplo, la creatividad, puedes poner, y efectivamente algunas ventajas tiene. Algunas ventajas no son fáciles de reducir a máquinas, ¿no? Por ejemplo, el contacto personal puede ser bueno, crea confianza en otras personas, los clientes siempre van a ser personas, entonces, bueno, hay una ventaja en ser una persona mejor que una máquina a la hora de tratar con otras personas. Eso es verdad, bastante verdad, y bueno, nos da una zona donde las personas tienen una ventaja. Dice, claro, luego cuando miras, por ejemplo, un call center de estos, ¿no? Pues los call centers al principio eran solo personas, ponte que hubiera 100 personas atendiendo llamadas. Dice luego, conforme vas perfeccionando la inteligencia artificial, más y más llamadas pueden ser procesadas por máquinas. Entonces al final tienes de los 100 puestos, 90 puestos ocupados por máquinas que contestan las llamadas y ya sí entienden, no es como antes que tú decías una cosa, decías sí, el call center entendía, no, etcétera, la máquina, ¿no? Sino que ahora funciona bastante bien y solo los problemas complicados los pasan a personas y entonces quedan 10 personas. Y no es difícil imaginarse como incluso en funciones en que el ser persona da ventaja inicial, las máquinas pueden sustituir a las personas en muchas de esas funciones. ¿Y cómo eso va a ocurrir? Va a ocurrir porque es económicamente rentable. O dicho con otras palabras, porque no podrá no ocurrir. Es decir, la empresa que no lo haga perderá en la competencia. Yo escribí no hace mucho una cosa para Vida Nueva y ahí puse ni siquiera las monjas de clausura se plantean ahora hacer sus dulcecitos sin usar electricidad. Pues exactamente igual, en 50 años, la empresa que no esté automatizada, mecanizada en el grado que la tecnología permita, estará produciendo mucho más caro que las otras y saldrá fuera de la competencia. Entonces, claro, el problema es, ¿hay algún límite para eso? ¿Dónde están los límites? Bueno, los límites últimos están en el significado de la subjetividad humana. ¿Cuán importante sea la subjetividad humana para la vida? Por lo tanto, ¿cuán insustituible sea? Si la subjetividad humana en el fondo es un computador complicado, es un, diríamos, un byproduct, ¿no? Un producto secundario de un computador complicado que puede ser enteramente reproducido por otro computador, entonces quedará muy poco espacio para trabajos que no sean sustituibles. Si al revés la subjetividad humana tiene um, una, es una sustancia distinta a la red extensa de Descartes,
Si es algo diferente y por tanto irreproducible, lo más que se puede hacer es emularlo, pero realmente no bien, pues entonces en ese caso quizá haya un límite más claro hasta donde las máquinas no pueden llegar porque no pueden reproducir la subjetividad. Bueno, entonces ese era el punto de partida en el que digo que hay como una postura en el decir, bueno, en el conflicto entre ciencia, matemáticas, tal, y subjetividad humana, la inteligencia artificial refuerza tremendamente este bando hasta el punto de amenazar con desplazar a la subjetividad afuera del empleo. Eh, y bueno, este es el esquemita que presentaba aquí, con el cual termino, ¿no? Mm, conforme a partir de los años 70 se empezaron a introducir computadoras y luego redes y luego ya las diversas cosas que vamos viendo, han ocurrido dos cosas que cabría esperar ambas. Una primera es la dualización del mercado laboral, es decir, han ido desapareciendo los empleos de clase media que consistían en recombinar cosas. O sea, cuando yo era niño, uno iba a un banco y aparte de los cajeros, las personas que atendían al público, para atrás había 10 o 20 personas tomando nota a mano de cada operación y archivando. Todo eso lo hacen computadoras ahora. Yo ahora voy a un banco y si encuentro dos personas en la sucursal, ya son muchas. Porque los tipos tienen diseñados para que haya una sola y en algunas sucursales hay una sola. Lo que pasa es que no lo pueden dejar en una porque y si le da algo, le da un pasmo y se desmaya, pues queda la sucursal abierta y sin nada. Bueno, entonces el mercado laboral está sufriendo el impacto de la creciente sustracción de funciones que hacía la gente a máquinas con inteligencia artificial. Un resultado de eso se nota más en los países donde la revolución industrial había tenido éxito, se nota menos donde no lo había tenido. Pero en Paraguay seguramente se nota menos de lo que se nota en España o en Estados Unidos, pero en esos lugares donde las funciones industriales en un sistema organizado, burocrático, eran muy importantes, ahora resulta que la inmensa mayoría de esas funciones son sustituibles por máquinas. Entonces, el resultado de eso es la desestabilización política. La desestabilización política lo que significa es que nuestros sistemas políticos, incluso los considerados muy estables, cada vez dan bandazos más grandes. Entonces vean ustedes, ¿quién hubiera pensado hace 30 años que alguien con el perfil personal e ideológico de Trump pudiera llegar a la presidencia de Estados Unidos y como te descuidas volver a llegar? ¿Mm? ¿Quién hubiera pensado que una heredera del movimiento social italiano, o sea, Mussolini, pudiera ser la primera ministra de Italia o que la señora Le Pen llegara, como muy probablemente llegará, a la presidencia de Francia? Entonces uno se da cuenta de que el sistema político, lo que decía antes de los odres viejos y el vino nuevo, llegan nuevas tecnologías, modifican la economía y el sistema político no es capaz de mantener contenta a la gente. Entonces, en la medida en que incorpora las nuevas tecnologías, la gente se va quedando sin empleo, con empleo peor pagado, con no sé qué, y realmente lo que dijo un economista llamado Piketty hace unos años, dice cada vez la porción del valor agregado de la plusvalía que el capital recibe como pago es mayor, la que el trabajo recibe es menor. Es decir, de lo que producen juntos capital y trabajo, el capital cada vez se lleva más y el trabajo cada vez menos. Claro que es así, porque las máquinas son capital. O sea, las máquinas cada vez contribuyen más a producir el producto y el trabajo cada vez contribuye menos. Por lo tanto, cada vez el capital es más remunerado, cada vez el trabajo es menos remunerado. Resultado, la desestabilización política. Llegamos a la situación actual. ¿Qué cabe esperar a corto plazo? A corto plazo creo yo que cabe esperar lo que estamos viendo.
que es cada vez más sustitución de funciones que hacían personas por máquinas y un incremento feroz de la competencia por los nuevos empleos, por los empleos que haya. Entonces, por ejemplo, para cualquiera de mis ahijados, yo no tengo hijos, pero tengo ahijaditos, para cualquiera de mis ahijados es mucho más difícil conseguir un trabajo al salir de la universidad que lo que fue para mis padres. ¿Mm? Es más, mi padre, la generación de mi padre, esos tenían trabajo nada más salir de la universidad. Mientras que la generación de mis ahijados, muchachos que tienen 25 años más o menos en este momento, básicamente salen de la universidad, en el lugar el mismo, España, no tienen trabajo, entonces hay que hacer un máster, hay que hacer no sé qué, hay que saber hablar inglés, hay que intentar ver si hablas algo de chino, lo que sea, una competencia feroz por los empleos que van quedando. ¿Qué nos espera a un plazo más o menos largo? Yo creo que en un cierto momento que todavía no ha llegado, habrá un balance neto de empleos respecto a la población activa que será negativo. O sea, dicho con otras palabras, empezará la destrucción neta de empleo. Esto, como dijo Gabriel, yo soy ingeniero y como soy ingeniero creo mucho en la capacidad de los ingenieros para hacer cosas, un poco porque la he visto de cerca. Entonces, mi opinión es que en cada función en que sea rentable sustituir una persona por una tecnología, la persona será sustituida. Y la tecnología avanza continuamente, pero las personas no avanzan a la misma velocidad. Esto es como la carrera entre una persona y un caballo. La persona puede aguantarle el ritmo al caballo un cierto tiempo y después inevitablemente el caballo la deja. Yo creo que eso es lo que pasa, que si uno dice, por ejemplo, cuidadores de ancianos, estos van a ser siempre personas. Dice, sí, pero como haya una masa de cuidadores de ancianos lo bastante grande y tenga una masa salarial lo bastante grande, para que valga la pena hacer un robot que haga las mismas funciones o 3/4 partes de las funciones y así, para que sea rentable, el robot aparecerá. Porque en cuanto hay rentabilidad, la capacidad técnica de los ingenieros para producir lo que sea es grande y antes o después lo harán. Bueno, entonces aquí es al punto donde vamos. Ustedes recuerdan que yo había dicho, una revolución tecnológica produce una revolución económica, cambia los términos de la competencia, tal, y eso produce una revolución política. Bueno, mi tesis de que la revolución digital es una revolución civilizacional se basa en esto. Se basa en que, en mi opinión, la revolución digital va a llevar a tener que desacoplar el ingreso del empleo. Y esa es la revolución política. La revolución política es que en un cierto momento la gente seguirá teniendo que tener ingreso para poder comprar, para poder vivir, para no sublevarse y cortarle el pescuezo al presidente, etcétera, pero ya no tendrá empleo, porque la mayor parte de los empleos habrán sido sustituidos por máquinas, que lo harán de manera más barata, más eficiente, mejor. Entonces, fíjense ustedes que la conexión, o sea, los empleos son un invento de la revolución industrial. Los empleos no existían antes. Quiero decir, sí existían empleos, pero la mayor parte de la gente no eran empleados. Había algunos empleos, pero en general la forma de ganarse la vida antes de la revolución industrial no era estar empleado para una empresa. Entonces, antes había la esclavitud, un montón de gente se ganaba la vida como esclavos, había diversas formas de campesinado, de aparcería, de medianería, había un montón de régimen de propiedad de la tierra, de arrendamiento de la tierra, ninguno de esos era un empleo con una empresa. Y así. Había esquemas de gremios y aprendices, maestros, no sé qué, en los talleres artesanales, tampoco eso eran empleos.
había pequeños negocios, o sea, había algunos empleados, pero eran pocos. El empleo masivo, la idea de que tú ganas un sueldo con tu empleo y eso es el dinero que usas para consumir, esa es una idea de la revolución industrial. Es decir, apareció masivamente en el siglo XIX, no antes. Y como apareció, puede desaparecer. Bueno, mi pronóstico es que a partir de ese cuadrito en morado claro, en rosa o como usted quiere decir, va a empezar a desaparecer. Y claro, toda nuestra sociedad está montada sobre la idea de obtengo mi ingreso gracias a mi empleo. Hay otras formas, pero no es mucha la gente que está en esa otra forma. Hay empleos informales, esos son muy importantes en América Latina, sobre todo, y en África más, etc. Pero la lógica básica es ingreso-empleo. Ingreso-empleo están muy conectados. Bueno, en mi opinión, la revolución institucional, política que va a ocurrir es que se va a desconectar ingreso de empleo. Hay varias formas posibles de hacerlo. Ustedes habrán oído hablar de la propuesta de la renta básica universal, pero si eso les parece muy de izquierda, la señora Thatcher era partidaria del capitalismo popular, porque ahora por influencia argentina todos son de derecha de pronto. La señora Thatcher era partidaria de lo que ella llamaba el capitalismo popular, que es una idea inteligente, es decir, que todas las personas tengan acciones de las grandes empresas. Entonces, cada familia recibe los dividendos de las acciones más sus sueldos. Si ocurre que los sueldos son cada vez menos o cada vez más difíciles de conseguir porque las máquinas están desplazando a los trabajadores, bueno, al mismo tiempo los beneficios de las empresas aumentarán y eso equilibrará el ingreso familiar, que dependerá cada vez más de la posesión de acciones de empresas, cada vez menos de los salarios. Vamos, en general, la lógica, me parece a mí, de la revolución política, que será una revolución, puede que no violenta, pero ciertamente seria, es que la mayor parte de la gente seguirá teniendo ingreso, pero ya no tendrá empleo. Y entonces se desacoplará ingreso de empleo, que ahora están acoplados. Ahora están acoplados desde el siglo XIX, no es que de toda la vida, desde el siglo XIX están. Bueno, dejarán de estar. Y por eso es por lo que mi sugerencia de que esta es una revolución de un tamaño no menor a la revolución industrial, porque va a producir un efecto social de un tamaño no menor al de la revolución. Entonces, el país que primero atine o los países que primero atinen a producir esquemas institucionales, y ahí vamos a la primera lámina, que al mismo tiempo aprovechen todas las ventajas de la digitalización. Porque vean ustedes que este sustituir las personas por máquinas no ocurre como consecuencia de una crisis económica, sino al revés. Es decir, es el resultado de un enriquecimiento de la sociedad. Al sustituir personas por máquinas que lo hagan mejor, la sociedad se enriquece. Entonces hay más para repartir, solo que la gente no recibirá su parte como salario, sino lo recibirá por otro canal. Y porque su ingreso no será salario, porque ya no. Bueno, entonces, lo que digo es el país que primero atine a llevar su economía a la máxima productividad gracias a la revolución digital y al mismo tiempo tener a la gente contenta, pues ese país será el que copiarán los demás la institucionalidad que los demás copiarán. Los países que no aprovechen la revolución digital para incrementar su productividad, a lo mejor conservan sus puestos de trabajo, pero serán arrollados por los demás, no podrán vender afuera porque producirán más caro y al final se encontrarán con que el otro país tiene más tanques y más. Al final todo esto termina en barcos de guerra, ¿no? ¿Cuántos tiene cada uno? Y al revés,
los países que sí aprovechen la revolución digital, pero no consigan hacer un cambio que deje satisfecha a la población, pues estarán en llamas. O sea, la gente no podrá ganarse la vida, perderá los empleos, protestará y habrá un rollo. Y como ahora estamos viendo, ¿no? Las grandes turbulencias. Entonces los neofascistas ganan por allá, los comunistas de uña en el rabo por el otro lado, los no sé qué, que es dando tumbos porque la democracia normal ya no sirve para incorporar las formas nuevas de competencia que nacen de la tecnología. Bueno, yo corto ahí para que ustedes, si tienen preguntas, comentarios o lo que sean, pueden decir, yo aquí anoto. Y Gabriel, no sé si tú diriges la cosa. Sí. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente ha sido muy clara tu exposición y también alucinante, ¿verdad? Que uno flipa con tantas cosas. Eh, entonces estamos abriendo ahora el espacio para las preguntas, el tiempo para que la gente quiera eh, reflexionar, preguntar, aportar, lo puede hacer ahora con libertad. Pueden o levantar la mano o poner en el chat. Si Raúl, si dejas de compartir la pantalla, tendremos más espacio para vernos mejor. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Yo quisiera tal vez para iniciar, para romper el hielo, esta cuestión de el crecimiento demográfico mundial, eso va a traer más problemas porque si las personas están siendo sustituidas por las máquinas y las personas aumentan y que son los que tienen derecho y entonces, ¿qué solución se le puede pensar a esta nueva revolución tecnológica? Tu micrófono está apagado. Lo que pasa es que yo uso normalmente Teams, entonces no sé dónde está cada cosa. Bueno, gracias, Gabriel. La cuestión demográfica es una cuestión en discusión en este momento, en el sentido de, por una parte, las proyecciones de Naciones Unidas, etcétera, de año en año señalan una más rápida estabilización de la población mundial. Es decir, que si tú miras las previsiones de crecimiento de hace 10 años y las previsiones de crecimiento actuales, te dan cuenta de que han bajado. O sea, la población está de hecho creciendo más despacio de cómo venía y, y entonces las Naciones Unidas va ajustando sus predicciones a eso. El problema del crecimiento de personas. El crecimiento demográfico, o sea, la falta de crecimiento demográfico, no el crecimiento demográfico, sino la falta de él, es un problema grave en una serie de economías desarrolladas y semi. Por ejemplo, es en toda Europa, es en Corea, Japón, China y es en Estados Unidos en menor medida. Eh, porque una economía, primero, porque nuestra tecnología permite que la gente no se muera. No se muera cuando debería morirse, o sea, no se muera comido por un tigre a los 20 años, ni se muera matado por los vikingos a los 30, ni se muera de una peste. Entonces, al final, la gente cada vez dura más. O sea, mis abuelos murieron alrededor de los 70 y tantos años. Mi madre va por 89 y no tiene ninguna cara de pensar en morirse. Y es la hija de ellos. O sea que básicamente en el tiempo de 30 años que puede haber de diferencia de una generación a otra, la edad promedio en España ha aumentado. Bueno, entonces hay un problema que no es el crecimiento demográfico,
sino el estancamiento y la disminución demográfica, el envejecimiento de las poblaciones. Eso ocurre en determinadas zonas del mundo. Y sobre eso no se sabe bien qué hacer, porque ese es un problema derivado, sobre todo, de cuestiones económicas. Es muy difícil conseguir un trabajo, es decir, las mujeres están teniendo hijos, las que tienen hijos muy tarde, le dan prioridad a sus carreras profesionales y para tener chance profesional en un mundo como los mercados laborales de Occidente, de tal o cual, resulta que no es en verdad bien compatible tener los hijos que las parejas quieran con tener éxito profesional. Éxito, incluso el mínimo éxito de conservar los empleos, porque cada vez hay más presiones sobre el mercado de trabajo por las máquinas van abriéndose paso y quitando puestos. Entonces cada vez es más difícil tener los puestos, por lo tanto la pareja, tanto el varón como la mujer, cada vez más focalizados en mantener los empleos. Resultado, tienen muy pocos hijos, de crecimiento demográfico. En el fondo, lo que todo esto se traduce es que nuestro sistema es insano. O sea, el sistema nacido de la revolución industrial es insano donde tuvo éxito e insano donde fracasó. Insano donde tuvo éxito, como en España, insano donde fracasó, como pongamos Paraguay. Pongamos que yo creo que razonablemente se puede decir que Paraguay no engranó bien con la economía y la lógica de la revolución. Tampoco engranó súper mal, pero no engranó. Entonces, en ambos casos, ni por el incremento de población ni por el envejecimiento del sistema funcionario. Ahora, el punto aquí es que la revolución digital de nuevo cambia, o sea, es como volver a barajar las cartas y volverlas a repartir. ¿Podría ocurrir que el nuevo mundo que nazca de esto sea más sano desde el punto de vista demográfico que el mundo de la revolución industrial? Como dice, podría ocurrir. Por ejemplo, la renta básica universal podría resolver el problema del envejecimiento, porque las mujeres ni los varones ya no necesitarían trabajar para tener el ingreso suficiente. Es más, si tuvieran un niño, el niño también recibiría el ingreso él, con lo cual el niño nacería con un pan bajo el brazo, por así decirlo. Entonces, hay una serie de disfuncionalidades demográficas que con un poco de suerte, la revolución digital puede ayudar, o si se enfoca bien, puede ayudar a que se resuelvan o se avance en ellas, al menos, gracias a que habrá una cierta revolución, las instituciones cambiarán. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. No sé si es pregunta o la doctora Miguela Morcilla. Si quisiera comentar. La masiva implantación de la supuesta teoría de género no estará orientada a diezmar. Es posible, o sea, hay una... yo no sé muy bien a qué se llama teoría de género, es decir, que necesitaría una explicación un poquito más larga de qué va dentro y qué va afuera. Es decir, qué entra y qué no entra, porque son cosas, o sea, a veces se meten en ese saco cosas que son distintas o al menos se podrían separar y yo creo que mucha gente las separaría. O sea, uno dice afirmar que el trato, el deal, ¿no? En americano, o sea, lo que se ofrece a las mujeres debe mejorar y hacerse más igual a lo que se ofrece a los hombres en materia de vida pública, económica, etcétera. Eso es el feminismo clásico y me parece que no tiene que ver con lo que era esta de que
cada uno elige el género que le da la gana y todo esto. Y no, o sea, son cosas muy distintas. Pero fíjate, yo quizás lo único, o sea, sobre la primera pregunta, no sé, es posible que haya quien esté usándolo, pensándolo así. Yo de todas formas, antes de pensar en algún poder muy poderoso en la sombra que esté proponiendo ideas así, forzando sobre Naciones Unidas, quizá exista, no digo que no exista, pero eh, quizá propondría más hablar con la gente que sostiene la teoría, alguna teoría de género, lo que quiera que eso sea, ahí mismo en Paraguay, o sea, conversar con ellos, tratar de entender lo que es lo que quieren salvar, qué es lo que no. Es no suponer antemano que se trata de una especie de poder malvado gigante que está en el trasfondo inalcanzable por nosotros, sino que alguien habrá en el Paraguay que represente eso, pues hablar para intentar entenderlo, porque a lo mejor resulta que no estamos, o sea, queremos al menos salvar bienes parecidos, aunque de maneras distintas. O sea, a lo mejor hay algún terreno para ir haciendo algún camino juntos. Y luego el otro problema es, sí, un problema desde mi punto de vista mayor, que es un problema que ya se plantea con la globalización, se va a plantear en la revolución digital, y yo lo menciono aquí, y no voy a hablar mucho más de ello porque es un súper problema. El problema es este. El problema es que la digitalización, la producción de tecnología, etcétera, y la competencia económica en torno a ella son todos fenómenos globales. Son todos fenómenos globales. Pero las herramientas institucionales que tenemos para ponerle reglas de juego a esas competencias son nacionales. Nacionales quiere decir el Paraguay o los Estados Unidos, me da igual. O sea, los Estados Unidos ponen, bueno, Europa ha puesto un reglamento de privacidad y protección de datos que se aplica en la Unión Europea, se aplica en México también, porque México lo adoptó por alguna razón que ellos sabrán, pero no se aplica en Estados Unidos. Pero entonces, claro, el problema es que cuando tienes una competencia económica global afectada por tecnologías que son claramente globales, deberías poderle poner condiciones a esa competencia. O sea, en general, la competencia económica hay que ponerle condiciones políticas para que resulte en el bien común. Si usted deja la competencia económica por sí sola, puede resultar en cualquier cosa. Por ejemplo, la destrucción del medio ambiente. Esa es una consecuencia posible. O en un conflicto social del carajo. Es otra consecuencia posible. O en que haya pobres que no tengan nada que hacer, que marginar. Esa es otra. Entonces, para evitar todo eso, lo que se hace es desde el poder político ponerle reglas a la competencia para que sea constructiva del bien común y no destructiva. Y eso también se puede hacer maravillosamente bien. Si el poder político tiene el mismo alcance que la competencia económica. Pero nuestro problema con la globalización, que es el entorno económico en el que está ocurriendo la revolución digital, es que la competencia económica es global y los poderes políticos son nacionales. O en el caso de la Unión Europea, como de una macronación. Pero, y ya está. Entonces, usted pone unas reglas y resulta que los chinos han puesto otras y te adelanta. Eso ocurre con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Un reglamento muy escrupuloso, muy puntilloso, muy exigente de protección de datos, lo cual hace que las empresas europeas tengan muchos menos datos disponibles para el desarrollo de la inteligencia artificial. Los datos son muy importantes para entrenar las inteligencias artificiales. Como resultado, los chinos y los americanos, o sea, las empresas chinas y americanas, tienen muchos más datos que las nuestras, porque las nuestras tienen que pedirle permiso a cada uno para usar sus datos y decirles cómo los van a usar y no sé qué. Tienen que pedir a cada uno. Los chinos y los americanos no tienen que hacer nada de eso.
Con lo cual tienen muchísimo más datos. ¿Qué ocurre? Que nos ganan en la competencia. O sea, ya nos ganaban de antes, pero ahora más. Ese es el problema. Competencia global, pero reglas nacionales. Y bueno, esa es la pregunta. Y lo mismo, como digo, lo mismo de Paraguay, uno dice, Paraguay atrasado tecnológicamente, sí. Paraguay atrasado tecnológicamente y Alemania no atrasado tecnológicamente, pero jodido igual porque no hay reglas globales. Si hubiera reglas globales, diría, bueno, tenemos un mercado global, tecnología global, un bien común global, y entonces unas reglas globales comunes también que cuidan ese bien común para que la competencia económica ayude al bien común en vez de desayudar. ¿No? En principio es muy sencillo, pero el problema es que no, nuestras instituciones son nacionales. Las instituciones nacionales son otro resultado de la revolución industrial. La primera verdadera nación que hubo fue Francia después de la revolución francesa. Hasta entonces era la soberanía del rey sobre Francia y Estados Unidos. Entonces, las naciones latinoamericanas, diríamos, sobre todo se copiaron de Estados Unidos y de Francia para constituirse como repúblicas, como naciones. Son un resultado de la revolución industrial. El modelo no, básicamente no existía antes, era muy marginal. ¿No? Bueno, Raúl, si quieres responder una última pregunta, ahí hay varias, la que quieras responder y con eso cerramos. Pues elígeme tú una, porque la verdad es que Pues esta que dice la de Sebastián Ramos, si quieres, ¿se podría encontrar alguna dificultad con la ética moral y la ética profesional de carreras que se dedican al desarrollo tecnológico y creación de nuevos prospectos? De alguna manera ya lo respondiste, yo creo. sí, o sea, como no, no puedo decir que entienda bien la pregunta, es decir, ¿qué tipo de dificultades está, se está refiriendo? Es es verdad que o sea, que si pensamos en carreras tecnológicas, etcétera, eh, sobre todo en carreras tecnológicas relacionadas con la digitalización, con la programación o la creación de apps o de negocios basados en eso, etcétera. Yo diría que sí hay un punto clave desde el punto de vista ético que está en el diseño, que es la tecnología que se diseñe no debe arrollar, no debe atropellar la subjetividad de nadie. Es decir, que debe ser un instrumento de la libertad, no un sustituto de la libertad. Entonces, como instrumento, nosotros, bueno, tenemos subjetividad y hemos construido todo un mundo. Ustedes me están viendo a través de Zoom, tienen computadores, están en bibliotecas, muchos de los que alcanzo a ver por acá. Todo esto son instrumentos que hemos construido para potenciar nuestra subjetividad en muy diversos canales. Si no existiera el Zoom eh, eh, digamos, aparecido gracias a la pandemia, sería muy difícil que yo les hablara desde aquí y ustedes me escucharan en Paraguay. Entonces, bueno, permite hacer muchas cosas. Quizá la clave o una clave de la ética profesional de los que se dedican a la tecnología consiste en hacer tecnologías que no sustituyan, que no atropellen, que no, o sea, que no solo respeten, sino potencien la subjetividad de las personas y de los grupos humanos, de forma que puedan ser instrumentos adecuados para que la gente crezca. Esto no es nada obvio. O sea, en muchos casos, la tecnología se construye, por ejemplo, para manipular, de forma que quien el dueño de la tecnología gane más dinero, pero la tecnología se usa como instrumento para atropellar a otros y digamos ver qué se les puede sacar. O sea, la tecnología no es evidente
que se deba hacer de forma que cada uno de los stakeholders, después de ser stakeholder de esa tecnología, sea más y no menos como persona. Yo diría, esa puede ser una respuesta si estaba preguntando sobre eso, Sebastián. Bien, muchas gracias. Obviamente queremos seguir conversando contigo, pero todo tiene su límite. Tienes que descansar y ya en España es muy tarde. Muchísimas gracias nuevamente, Raúl. Excelente ha sido tu presentación. Nos dejaste con muchas preguntas y que queremos, como dice algunos, convertir en tesis, ¿verdad? Bueno, Y, muchas gracias a todos ustedes. y muchísimas gracias y gracias a todos los participantes y ya les estaremos invitando para el siguiente evento del Viernes Filosófico que será dentro de un mes. Y que pasen Bueno, bien y esta, esta charla quedó grabada, así si a alguno le interesa volver a escuchar, entonces con mucho gusto le acercaremos. muchas Bien, gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos por su atención y su amabilidad. muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Luego,